Hola chicos, ¿qué tal? Les envío un saludo. Esta es nuestra quinta reunión o nuestra quinta sesión de español para secundaria. Antes de empezar la clase, me gustaría darles 4 recomendaciones que ya les di en los otros videos, que son, la primera, mantenerte alejado de las distracciones. Si estás en un lugar con la tele prendida o con mucho ruido, ve a un lugar donde no tengas este tipo de distractores. También si tienes tu celular a la mano, es importante que desactives las notificaciones o que apagues pues todos los mensajes que te puedan llegar para que no te distraigas. La segunda recomendación es que tengas libreta y pluma a la mano. Como sabes, parte de la tarea es que tomes apunte de toda la clase y que lo adjuntes al correo donde mandas la tarea de cada sesión. Antepenúltima recomendación son horarios de productividad. Tienes que identificar las horas del día donde te mantienes más concentrado o eres más productivo y de preferencia dedicar ese tiempo para ver este video y realizar tus tareas. Última recomendación es mantente hidratado. Toma agua natural durante esta sesión y durante tus tiempos de estudio. Bueno, vamos a empezar. Ok, nos quedamos en la unidad 4, que es la que vamos a empezar a ver hoy. El título de esta unidad son tipos de texto. Entonces, antes de comenzar, es importante para que no te confundas con los temas y los términos que vamos a estar viendo durante la unidad. Es importante que para empezar tengas presente que el texto se puede analizar desde 2 ángulos. Uno es por su forma discursiva, digamos que por su estructura, por cómo se escribe, y la otra es por su intención comunicativa, por lo que dice, no por cómo se escribe, sino por lo que contiene, ¿ok? Entonces, por su forma discursiva, los textos se clasifican en descriptivo, narrativo, argumentativo y dialógico. Y por su intención comunicativa, se clasifican en científicos, literarios, periodísticos y de interacción social. Vamos a estar viendo, les decía, algunos términos, tanto del lado de la forma como del lado de la intención. Otra cosa importante que tienes que saber es que estas dos grandes divisiones, forma discursiva o intención comunicativa, no están peleadas, son complementarias. Es decir, un texto puede ser científico y descriptivo, ¿sale? Entonces, es importante que tengas presente esto en lo que sigue del tema. Ok, vamos a continuar. Ahora, recursos lingüísticos. Dice, los recursos lingüísticos son herramientas tales como sonidos, palabras, oraciones, sintaxis, etcétera. Es decir, cualquier herramienta que exista en nuestro lenguaje para comunicar una idea efectivamente. Todo lo que tenemos a la mano, todas las herramientas que nos da la gramática o nuestra lengua para poder expresar algo. Eso es un recurso lingüístico. Dice el tema 4.1, modos de plantear, explicar y argumentar las ideas en diferentes textos. Entonces, vamos a ver qué es plantear. La definición de plantear es pensar o exponer esquemáticamente la manera de solucionar un problema o de llevar a cabo algo. La segunda definición es exponer un asunto, dificultad, problema, etcétera, para tratar sobre él, es decir, hablar sobre él, discutirlo, o hallar su solución. En otras palabras, plantear es proponer un tema para que se discuta. Eso es, digamos, con lo que tenemos que quedarnos en la cabeza. Esa es la forma más simple de entender lo que es plantear. Proponer un tema para ser discutido. Dejando en claro una postura o punto de vista. Siempre que hablamos, damos nuestra opinión sobre algo, tenemos un pensamiento personal, una percepción personal de ese asunto o tema del que estamos hablando. Entonces, dice, este tipo de recurso es usado en textos argumentativos. Los planteamientos están en todos los textos que tenemos que son argumentativos, ¿sale?
Después, explicar qué es. La definición dice que es hacer conocer o comprender una cosa a alguien de manera clara y precisa mediante una exposición. O sea, hacer comprender una idea a alguien. En otras palabras, es transmitir una idea aclarándola, es decir, lograr que el otro la entienda. Y argumentar, la definición 1 dice demostrar o justificar una cosa mediante argumentos. La 2, disputar, discutir, impugnar una opinión ajena, como que pelearla, pues. Y 3, justificar la validez de un planteamiento. La 3 es la que a mí me gusta más. Dice, en otras palabras, argumentar es defender un planteamiento, es decir, una opinión personal, mediante razones para convencer a mis interlocutores. Es decir, un planteamiento, como les acabo de decir, es la postura personal que tengo sobre un tema en particular. Pero argumentar es defender ese planteamiento, defender esa idea que yo tengo y cómo la voy a defender mediante razones. Pueden ser hechos, datos científicos, hechos en la realidad, cualquier forma de comprobar que lo que yo digo es la verdad, ¿sale? O que yo tengo la razón para convencer a las personas con las que estoy hablando. Ejemplo, el ejercicio físico. Dice, el ejercicio físico es cualquier movimiento voluntario realizado por los músculos que gasta energía extra, además de la energía que nuestro cuerpo consume y necesita para mantener la vida o actividad basal, dormir, respirar, procesos metabólicos, etc. Una máquina que no se utiliza o que se utiliza poco se oxida. Tu salud depende del ejercicio que hagas hoy. Como antes apuntábamos, la práctica de la actividad física de forma regular, además de hacernos disfrutar, nos reporta una serie de beneficios para nuestra salud que se manifiestan tanto a nivel físico, psicológico y social. Nivel físico, te ayuda a controlar tu peso, es más, junto con una apropiada alimentación, te previene la obesidad. 2, te ayuda a prevenir las enfermedades del corazón y la hipertensión. Contribuye a controlar el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. Resulta incompatible llevar a cabo un programa de actividad física de cierta intensidad si paralelamente no se introducen cambios en el estilo de vida. Te ayuda a prevenir enfermedades en la edad adulta, tales como la diabetes, osteoporosis, que es pérdida de hueso, problemas de espalda, lumbago, etc. Nivel psicológico, incrementa tu autoestima y energía vital, mejorando el humor y mejorando tu calidad y duración del sueño. Te ayuda a disminuir el estrés y combatir la ansiedad, mejora tu rendimiento intelectual y a nivel social te permite conocer gente nueva y hacer amistades. Es un buen motivo para reunirte con amigos y amigas. El ejercicio físico y el deporte te proporcionarán un efecto inmediato, un efecto inmediato, la sensación subjetiva de bienestar, que con el tiempo se convierte en mejoría del estado de salud y condición física. Entonces yo te puse aquí que la explicación, yo la subrayé de amarillo, el planteamiento lo subrayé de verde, es decir, la opinión personal de la persona que escribe el texto, el argumento son las razones con las que sostiene este planteamiento y el azul es la conclusión, que no la vimos acá, pero en teoría o básicamente la conclusión se trata de reafirmar mi planteamiento, es decir, de comprobar que lo que yo dije respecto a la postura que tengo del tema es verdad, ¿sí? Y dice nota, estos recursos lingüísticos se hallan en los textos de tipo argumentativo, o sea, explicación, planteamiento, argumento. Mira, entonces explicación me dice qué es el ejercicio, ¿sale? Intenta que yo entienda esa idea, qué significa el ejercicio. Después dice que si no uso mi cuerpo, pues me voy a enfermar. Mi salud depende del ejercicio que haga hoy, ¿sale? Y después me da una serie de argumentos de por qué el ejercicio favorece mi salud, ¿sí? Lo favorece a nivel físico, a nivel psicológico, ¿sí? A nivel social. Entonces, al final dice, el ejercicio y el deporte te proporcionarán un efecto inmediato, la sensación subjetiva de bienestar, que con el tiempo se convierte en mejoría del estado de salud y condición física.
es decir, para mantenerme saludable, lo que decíamos acá, para no enfermarme, ¿sí? Tengo que hacer ejercicio hoy, ¿ok? Entonces aquí está coloreado, ¿no? Cada parte de este texto argumentativo, ¿ok? Y ahora fíjense. 4.2, uso de adjetivos, participios y aposiciones en distintos textos. Entonces, adjetivo, nosotros, los que ya tenían clase conmigo, vimos un glosario de palabras donde veíamos cada tipo de palabra que es, ¿sí? O sea, bueno, más bien los diferentes tipos de palabras y de qué se trata cada una, cuáles son sus características. Entonces, el adjetivo es la clase de palabra que acompaña al sustantivo para expresar una cualidad de la cosa designada por él o para determinar o limitar la extensión del mismo. Ejemplo, el juez imprudente. Estoy dando una característica de ese juez. El juez es el sustantivo, imprudente es el adjetivo. El bombero valiente. Igual, bombero es el sustantivo, valiente es la característica de ese sujeto o de ese sustantivo. La tarde desastrosa. Igual una característica del sustantivo tarde. El círculo azul, una característica del sustantivo círculo. Los 4 perritos tiernos. Y fíjense, aquí dijimos que los adjetivos en las clases pasadas son no nada más calificativos, casi todos manejan muy bien los adjetivos calificativos, nos los enseñaron desde la primaria, pero algunos solamente saben que no solo hay adjetivos calificativos, también hay adjetivos determinativos. Y dentro de estos adjetivos determinativos hay muchos tipos de adjetivos. Entonces, este es un adjetivo numeral, ¿sí? Dice los 4 perritos. Y este tipo de adjetivo sirve para delimitar, ¿sí? O determinar a perritos. Me está diciendo exactamente cuántos había de esos sustantivos. Entonces, solo hay 4 perritos. ¿Y cómo son esos perritos? Son tiernos. Los está calificando o me está dando características de ellos. Entonces, ese es un adjetivo. Ahora, participio, ya lo mencionamos en el tema de las conjugaciones verbales. Dice, es una forma no personal del verbo que posee terminación do, to, so, cho en el paradigma regular del español y puede formar tiempos compuestos. Ahora, esta palabra, también los que ya tuvieron clase conmigo, quizás recuerden que habíamos dicho que hay unas palabras que son verboides. ¿Esto qué quiere decir? Que parecen verbos, pero no lo son. Es decir, parece una acción, pero en realidad no lo es. Cuando hablamos de verbos, la forma de comprobarlo es preguntar en qué persona verbal está conjugada. Si no tiene persona verbal, o sea, si no está conjugado en una persona verbal, si no está conjugado, entonces no es un verbo. Entonces, lo que también es cierto, que ya vimos en la clase, es que los verboides acompañados de un verbo conjugado realizan o más bien construyen verbos compuestos, ¿sí? Que es el caso de este ejemplo. He llorado. Y fíjense, de hecho, este es un antepretérito del indicativo. He llorado a mares hoy. ¿Sale? Entonces, es el verbo haber conjugado en presente y llorado es llorar en participio. ¿Ok? Entonces, participio es eso. Terminaciones tos, ocho, do. ¿Sale? Después, aposición, construcción en la que un sustantivo o un grupo nominal sigue inmediatamente a otro elemento de la misma clase con el que forma una unidad sintáctica. La posición es información que yo meto en el texto o en la oración que amplía la información de lo que dije antes. Por ejemplo, Madrid, coma, la capital de España, coma. Entonces, capital de España me está ampliando la información que yo tengo de Madrid. Digo, Madrid es una ciudad muy conocida y yo creo que casi todo el mundo sabe que es la capital de España, pero quizá puede ser otra ciudad
más desconocida, más poco conocida, donde realmente esa información sí sea como, ah, mira, qué padre. Entonces, aquí la forma de introducir una posición es mediante la coma. Madrid, coma, meto la información extra, coma. Es una especie de paréntesis. Este uso de la coma es la coma parentética, que ya lo vimos también en el primer video, que era sobre signos de puntuación. Entonces, la posición es eso, es un uso de la coma parentética. Es una especie de paréntesis dentro del texto. ¿Sale? Entonces, bueno, nota, estos recursos generalmente se hallan en textos de tipo descriptivo, es decir, el adjetivo, el participio y la posición. ¿Sale? Ahora, siguiente tema, 4.3, uso del tiempo pasado para narrar sucesos. Pasado, tiempo que sitúa la acción en un punto anterior. ¿Sale? Nosotros ya vimos una de las sesiones anteriores, el tiempo pasado. Y bueno, dice, al escribir narraciones, tanto de hechos ficticios como reales, es necesario expresar con claridad el orden en que se produjeron los hechos narrados. Es decir, qué sucedió antes y qué sucedió después. Una de las herramientas fundamentales para lograrlo es conocer los significados de los tiempos verbales y usarlos correctamente, dado que de ellos depende en gran medida la coherencia temporal de nuestro relato. Cuando platicamos o narramos algo, es algo que ya sucedió, razón por la cual nos expresamos en pasado. Entonces, cuando hablamos de narración, la narración se trata de contar algo, de contar cosas. Cuando nosotros leemos un cuento, o sea, puede ser un texto literario o no literario. Cuando nosotros leemos un texto literario, por ejemplo, un cuento, alguien nos está contando una historia. Es una historia que tiene elementos estéticos, ¿sí? Es un texto que está cuidado, que es un texto que está inventado, es ficticio, pues, pero en realidad, básicamente lo que alguien está haciendo es contarnos algo. Igual, ahora en un texto o en una comunicación que no es literaria, cuando tú llegas de la escuela puedes ir con tu mamá y ¿cómo te fue? No, pues me fue bien porque fíjate que llegué y en el salón estaba no sé quién y entonces entró el maestro y entonces tú le cuentas esa historia, ¿sí? Es una historia real, pero al final de cuentas tú narras cosas que sucedieron en tu vida o en tu día, ¿sale? Entonces, en este tipo de textos o de comunicaciones, se usa constantemente el tiempo pasado, es el tiempo base. También se usa el copretérito, pero básicamente el tiempo pasado es el más usado, ¿ok? Dice, aquí en este ejemplo, les puse de color rojo los tiempos verbales que están en pasado. También hay otros tiempos verbales, como por ejemplo aquí está el copretérito. Más adelante vamos a ver también el uso del copretérito, pero aquí lo importante o lo que quiero que ustedes noten es el tiempo pasado, ¿ok? Una tarde de lluvias primaverales, cuando viajaba sola hacia Barcelona conduciendo un coche alquilado, María de la Luz Cervantes sufrió una avería en el desierto de los Monegros. Era una mexicana de 27 años, bonita y seria, que años antes había tenido un cierto nombre como artista de variedades. Estaba casada con un prestidigitador de salón, con quien iba a reunirse aquel día después de visitar a unos parientes en Zaragoza. Al cabo de una hora, de señas desesperadas a los automóviles y camiones de carga que pasaban raudos en la tormenta, el conductor de un autobús destartalado se compadeció de ella. Le advirtió, eso sí, que no iba muy lejos. Entonces aquí dice este fragmento de dónde es, pero fíjense, se compadeció, le advirtió, sufrió, era, ¿sí? Todos esos son tiempos verbales conjugados en pasado. Ahora sí, 4.4, uso del copretérito para describir situaciones de fondo o caracterizar personajes. Copretérito. Según Andrés Bello, un humanista, el copretérito es un pretérito
imperfecto. Se trata de un tiempo verbal caracterizado por referir generalmente a una acción que se desarrolló simultáneamente a otra en el pasado. Es decir, es una especie de pasado. Al narrar la vida de un personaje, en ocasiones es necesario relatar algunos hechos o situaciones que pasaban de forma simultánea, en el pasado. Para lograrlo utilizamos el copretérito. Ejemplo, a pesar de la fama que gozaba, Aba, copretérito, ingresó, pasado, en un convento. Segundo ejemplo, cuando ayudaba, copretérito, a sus compañeros enfermos durante la epidemia del cólera, murió, pasado, ¿sí? Entonces, el copretérito en este tipo de textos, que son los narrativos, auxilia al pasado, ¿sí? Dice, no sé si les puse aquí, creo que no, pero creo que lo he mencionado en alguna clase. El copretérito sirve para narrar situaciones de fondo. ¿Qué quiere decir esto? Para dar un contexto a la narración o sea, lo que estoy contando. ¿Sale? Pinta como un escenario en el cual yo ya voy a mencionar las acciones. ¿Ok? Bueno, entonces, después vienen textos informativos. Dice, los textos informativos son aquellos que nos proporcionan algún conocimiento. Nos presentan la información sobre un hecho, tema, idea o circunstancia. Este tipo de textos podemos encontrarlos en textos de divulgación científica, pedagógicos, enciclopedias, textos periodísticos y académicos. Los textos informativos contienen muchas descripciones y explicaciones. Responden siempre a las preguntas ¿qué es X? ¿O cómo es X? Tiene un lenguaje claro, concreto y ordenado. La información tiene que ser objetiva, con datos verificables y normalmente usan verbos en presente indicativo en su modo atemporal. Fíjense esto de su modo atemporal. Presente simple atemporal. El que habíamos visto la sesión anterior, la última o la penúltima. Entonces, ejemplo, el valor de los desechos. Según el Banco Mundial, en los países de bajos ingresos, más del 90% de los desechos sólidos se confinan en rellenos sanitarios no controlados o bien se queman al aire libre. Estas acciones ponen en riesgo no solo la salud y el medio ambiente, sino también las arcas de los gobiernos municipales que destinan cantidades crecientes, entre el 25 y 50% de su presupuesto, a la recolección y transporte de esos residuos. La descomposición de residuos orgánicos genera gases que pueden ser peligrosos por su toxicidad o explosividad. Un desastre en ciernes. Entre ellos está el metano, el dióxido y el monóxido de carbono, el ácido sulfúdrico, además de compuestos orgánicos volátiles como acetona, benceno y tolueno. A esto se suma la contaminación de suelos y aguas que provocan los desechos. Una alternativa de gestión de derechos que ha ganado terreno en las últimas décadas son las plantas de incineración controlada que aprovechan la energía de combustión de residuos sólidos no reciclables para obtener calor y electricidad. Tomado de ¿cómo ves? Una. Entonces, bueno, este es un ejemplo de lo que decíamos acá de los textos informativos. Nos dan conocimiento sobre un tema. ¿Cuál fue el tema? Están hablando de basura, ¿sí? De la basura que nosotros producimos. Entonces, me dan conocimiento sobre este tema, nos presentan la información sobre el tipo de desechos que hay en los rellenos sanitarios, ¿no? Entonces, bueno, cumple el cometido. Es solo un fragmento de todo el texto. Ahorita les voy a dejar aquí la referencia. Dice tarea. Primera tarea, copia y pega algún artículo que encuentres. Copia y pega algún artículo que encuentres en los recursos que te compartí o en otra página de internet y señala mediante subrayado de diferentes colores el planteamiento, la explicación y argumento del texto, como el ejemplo de la clase, es decir, como el ejemplo del texto sobre el ejercicio, ¿sale? Explicación, planteamiento, argumento, ¿ok? Si tiene conclusión, puedes poner igual como yo puse en el ejemplo de la clase la conclusión, si no, no. Si tiene conclusión y no la quieres subrayar, también se vale. Pero
explicación, argumento y planteamiento sí tienen que ir subrayados e indicados, ¿sale? Después, segunda tarea, realiza un párrafo, describiendo algún personaje o figura pública, usando adjetivos, participios y aposiciones para hacerlo. Puede ser un personaje de ficción, Harry Potter, no sé, algún Spider-Man, lo que sea que tú quieras, o una figura pública, un artista que tú tengas, tu ídolo del fútbol, quien quieras, ¿sale? Una figura pública usando adjetivos, participios y aposiciones para hacerlo, que son temas que vimos en esta clase. Luego, tercera tarea, copia y pega un fragmento de algún cuento o novela, aproximadamente 3 párrafos, donde subraye los verbos usados en pasado y copretérito. El chiste aquí es usar un mismo color para todos los que estén en pasado y un mismo color para todos los que estén en copretérito. Y le pones ahí, por favor, al lado, abajo, donde quieras, pero señalando qué color estás usando y para qué verbo es decir, azul para pasado y naranja para copretérito, o el color que tú quieras, pero que quede bien claro que sabes cuál es cuál, ¿ok? Y luego, última tarea, copia el apunte, tómale foto y adjúntala a la tarea. Ahora, tip. Esta es una liga de un blog donde puedes encontrar información sobre escritores latinoamericanos destacados y los enlaces a algunos de sus cuentos. Puedes usar fragmentos de sus cuentos para realizar la parte C de tu tarea, o sea, esta, ¿sale? Y las dudas, ya saben, me las pueden preguntar a mi correo personal, dudas sobre la clase o sobre la tarea, ¿ok? Si son dudas sobre la tarea, lo más pronto posible para que no te atrases en tus entregas. Y la tarea, ya que la tengas toda, la tienes que mandar al correo que te proporcionó la escuela, ¿sale? Eso sería todo por esta sesión. Ya nada más nos falta una sesión, chicos, y acabamos, ¿ok? Que estén muy bien. Hasta luego. Bye.